Consolidada la independencia, Bolívar se alejó del Perú en 1826. Ante la partida del venezolano, retornó la figura presidencial a nuestro país. Los siguientes mandatarios fueron militares veteranos de las campañas de Junín y Ayacucho. Los caudillos que van a venir, que al final son, digamos, los sucesores de Bolívar, ¿no? Que han sido gente que ha sido parte de este comando militar, Santa Cruz, ¿no? El mismo caso de Gamarra, gente que ha estado muy cercana a Bolívar y que al final va a asumir este rol de dictador republicano. O sea que dentro de la misma tradición ellos se van a insertar, ¿no? Y se van a quedar, digamos, validándose a través de ideólogos. Bueno, el Perú tuvo que acostumbrarse a la figura de presidentes que no habíamos tenido antes, ¿no? Habíamos sido gobernados por virreyes, antes por incas, que eran como figuras más bien monárquicas, que no tenían un periodo definido. Una autoridad virreinal estaba respaldada por un rey poderoso, a quien nunca se le había visto, pero precisamente por eso se le idealizaba como un ser muy poderoso y bondadoso. Mientras que el presidente de la República no tenía nada detrás. Por eso no nos debe sorprender que los primeros presidentes hayan sido sobre todo militares, porque ellos en cierta forma sí tenían detrás un cuerpo al cual responder. Nuestro territorio fue el escenario de la lucha final por la emancipación sudamericana. Por ese motivo, los primeros presidentes tuvieron que administrar un país devastado económicamente. Otro problema a resolver fue la ausencia de una burocracia entrenada en el manejo de los asuntos públicos. En ese sentido, el papel organizador de los caudillos no fue nada fácil. O sea, ¿cuál es la enfermedad de la República? La anarquía. ¿Quién puede contrarrestar la anarquía? Un gobierno fuerte. ¿Quiénes son la única corporación, digamos, fuerte? Los militares, ¿no? Entonces se crea toda la base y todo el fundamento para que lo que van a hacer los gobiernos militares del siglo XIX, incluso del siglo XX. Eso es lo interesante, ¿no? Que los militares, digamos, utilizan esta especie de puerta falsa que le dan los civiles, primero para entrar al poder legalmente, porque entran legalmente, ellos utilizan las constituciones, utilizan las elecciones. Es un caudillo más bien que entiende la legalidad, que entiende los mecanismos, ¿no? Institucionales. En 1827 asumió el gobierno José de la Mar. José de la Mar, quien podríamos decir es el primer presidente legal del Perú. Con la Mar comienza la tradición presidencial en 1827. Pero la Mar era una figura débil relativamente, no tenía la astucia, la malicia. La Mar carecía de esas condiciones. Mientras que Gamarra, por ejemplo, pareció ser más cercano al prototipo de lo que se necesitaba. El gobierno de la Mar enfrentó en 1829 la guerra con la Gran Colombia. Derrotado en Sagaruro y Tarqui, la Mar partió al destierro a Costa Rica. Entonces asumió la presidencia uno de los caudillos que tenía más fascinación por el poder, Agustín Gamarra. Su gestión fue complicada por la gran cantidad de revueltas que tuvo que enfrentar. En 1833, una convención nacional eligió presidente provisional al general Luis José de Orbegoso. Su gobierno no estaría libre de rebeliones, como la acaudillada por el joven general limeño Felipe Santiago Salaverry. En febrero de 1835, aquí, en la fortaleza del Real Felipe, en el Callao,
El general Felipe Santiago Salaverry se levantó en armas contra el gobierno de José de Orbegoso. Sus motivos, según sus propias palabras, la degradación del gobierno de Orbegoso y la miseria en la que vivía la mayoría de la población. Las tropas que se plegaron a su causa entonaban la arenga todo o nada. La época es de los muchachos. Salaverry tenía 34 años y tenía además un carácter indómito, pero era un tipo valiente. Ante la ausencia de Orbegoso, fue proclamado jefe supremo de la República. Si bien su gobierno duró poco, le dio tiempo para dictar algunas medidas controvertidas, como la pena de muerte para los funcionarios ladrones. Al poco tiempo de estar en el poder, tuvo que enfrentarse al caudillo boliviano Andrés de Santa Cruz, principal gestor de la Confederación Perú-Boliviana. El proyecto de la Confederación Perú-Boliviana, que duró entre 1836 y 1839, fue un periodo de caudillos. Orbegoso y Santa Cruz combatieron contra Gamarra y Salaverry. Este último murió fusilado en Arequipa. Uno de esos caudillos, en permanente pugna por alcanzar el poder, fue Agustín Gamarra. Nacido en el Cusco, Gamarra llegó a ser presidente del Perú en 2 oportunidades. El cusqueño fue figura protagónica en el escenario político peruano entre 1824 y 1841. Solo la muerte pudo alejarlo de ese escenario. El 18 de noviembre de 1841, Gamarra murió en la batalla de Ingavi, cuando al frente del ejército peruano invadió Bolivia. Por eso es que después de la salida de Bolívar, el hombre fuerte es Gamarra. Cuando Gamarra muere en Ingavi, hay una gran anarquía porque no hay ningún hombre fuerte con los pantalones puestos como Gamarra. Poco después de Gamarra, apareció otra gran figura que dominaría la escena los siguientes años de esplendor guanero: Ramón Castilla. Él era un militar tarapaqueño, con vasta experiencia en la milicia. Había acompañado lealmente a Gamarra en muchas de sus campañas y levantamientos. Al igual que este, Castilla representaba al mestizo que había usado al ejército como elemento de movilidad social. Es Castilla el que tiene toda esta experiencia de la guerra, pero al mismo tiempo la experiencia de la política, porque ha sido prefecto. Entonces ha sido prefecto en Puno. Entonces él entiende, digamos, al Perú desde el Ande, pero también desde la costa, ¿no? Es un personaje fascinante. Basadre lo describe muy bien, o sea, le entiende su, digamos, esa capacidad que tiene Castilla de entender al Perú, ¿no? Pero no en el aspecto, digamos, intelectual, sino en el aspecto emocional. O sea, él tiene el carisma, digamos, ¿no? Y tiene carisma y tiene muchísima experiencia. Luego de derrocar a Manuel Ignacio de Vivanco, Castilla fue elegido presidente en 1845. Se iniciaba así uno de los periodos más estables de la vida política peruana en el siglo XIX. Él va consolidando, digamos, en un primer momento lo que podría ser el Estado, ¿no? O sea, con el dinero del guano, ¿no? Ya se está dando una burocracia estatal, se contrata gente para que dibuje el mapa del Perú, manda las misiones a la CEL, o sea, él ya poco a poco comienza a entender al Perú como la totalidad. Un Perú que él se conoce porque ha estado, digamos, a caballo, recorriéndolo de norte a sur y de este a oeste, ¿no? Entonces hay una visión, digamos, empírica. Durante la gestión de Castilla se elaboró el primer presupuesto nacional y empezó a pagarse la deuda externa e interna.
La deuda interna se había contraído con los ciudadanos que contribuyeron con las guerras de independencia. Esta medida buscaba transferir capitales a la burguesía e impulsar la economía nacional. Una política que había iniciado Ramón Castilla, que consistía en transferir la riqueza del guano que el Estado venía atesorando a manos privadas. En verdad, visto fríamente, era una buena idea. La idea de fondo es: el Estado es rico y los peruanos son pobres. No tiene sentido que el Estado sea rico y la gente esté en la miseria, porque el Estado debe estar al servicio de la gente. En el plano militar, se adquirieron modernos buques que hicieron del Perú la primera potencia naval del Pacífico Sur. Castilla fue un presidente con una clara visión geopolítica.